Buenas tardes, soy Alfonso Calvo, padre huérfilo. En esta serie de conferencias sobre el universo huérfilo, hoy traemos una y es cómo los medios de comunicación abordan la muerte de los hijos. Hemos titulado a esta conferencia Las crónicas huérfilas, básicamente. En esta sesión, la primera transparencia tiene una historia peculiar. Y es que esta foto que veis aquí, de una mujer joven abrazando a un osito, está generada por una inteligencia artificial. Entonces yo le pedí a la inteligencia artificial que creara la fotografía de una madre que había perdido un hijo. Y la inteligencia artificial se negó a hacer esa generación, porque dice que es un tema muy delicado. Esto refleja un poco la ética que se ha implementado en las inteligencias artificiales a base de restringir mediante palabras clave ciertas peticiones. Y la palabra clave madre que llora la muerte de un hijo está prohibida. Es una emoción demasiado intensa, de manera que no se permite hacer esa generación. Así que lo que hice fue redefinir mi petición y le pedí a la inteligencia artificial que generara la imagen de una mujer joven llorando con un peluche abrazado en sus manos. Y esto fue lo que me generó, básicamente. Bien, pues las crónicas huérfilas, en este caso esta conferencia se la dedicamos a los hermanos que han perdido un hijo, que no tienen un nombre propiamente dicho, porque huérfilo se refiere a la madre o al padre, y para los hermanos pues estamos usando de momento también la misma palabra. Así que le dedicamos a los hermanos huérfilos esta conferencia. En primer lugar, recordamos que la documentación de esta conferencia no es un asesoramiento médico, que el contenido de esta conferencia, texto, gráficos o imágenes o enlaces a terceros, tiene un objetivo estrictamente informativo, que este documento no pretende sustituir al asesoramiento diagnóstico de los profesionales, en particular de los médicos, que siempre hay que buscar asesoramiento de tu médico cuando tengas alguna duda en relación a toda esta temática huérfila o algún otro tipo de afección. Si durante esta conferencia considera que se encuentra en una situación de emergencia médica, llame al 112 en España o a su teléfono de emergencia del país en el que esté o hable con su médico si le es posible. Y por último, y más importante, que la confianza en toda la información que se proporciona en esta conferencia queda bajo su estricta responsabilidad. Recordamos que el término huérfilo fue propuesto a la Academia de la Lengua Española, pero fue rechazado por ellos y lo que dicen es que si la sociedad utiliza el término, pues entonces reevaluarán su decisión. Uno de los objetivos de esta conferencia es usar el término y difundirlo entre la sociedad para que ver si finalmente se utiliza lo suficiente y que la academia cambie de opinión. Esta conferencia es parte de una quincena que tenemos preparado sobre diferentes aspectos del mundo huérfilo, que es ver el mundo real desde la perspectiva de los hijos fallecidos, el universo huérfilo, cómo sobrevivir a un hijo, el ciclo de vida huérfilo, las crónicas, que es esta conferencia, el modelo de postduelo, que ya fue impartido, la que vamos a ver en la próxima semana, la de difuntos digitales, otra que habrá sobre esculturas, monumentos huérfilos, otra sobre el humor, dos sobre fotografía, dos sobre literatura, una poesía y otra novela, otra sobre pintura, otra sobre cine y la de música que ya también se dio en su momento. Bueno, ¿cómo comenzaron las crónicas huérfilas? Pues cuando murió mi hijo hace 6 años, mi hijo Gonzalo, pues empezamos a recopilar información y la empezamos a recopilar en un grupo de Facebook, que es el Adiós Antinatural, el grupo de apoyo a las familias huérfilas. Este grupo, pues estuvimos recopilando información durante más de 3 años y aquí pues íbamos colocando toda la información relativa a lo que la prensa iba publicando, ¿no? Pues por ejemplo, muere Andrea Jiménez en Cabo, referente en la lucha del cáncer infantil a los 19 años de edad. Una muchacha que
su lucha contra el cáncer, pues la fue documentando en las redes sociales hasta que finalmente pues ella falleció y bueno, durante ese tiempo pues fue un referente para dar a conocer a la sociedad lo que implicaba la lucha contra el cáncer en una situación donde previsiblemente pues la afectada iba a fallecer. Luego, por ejemplo, pues una noticia de que en la India pues una niña es violada en grupo, luego finalmente la queman viva después de este suceso y por último pues la creman en un horno para eh, eliminar las pruebas. Bueno, como veis hay noticias de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, pues un padre que su hijo legionario falleció en un acto de entrenamiento y bueno, pues los políticos le prometieron que iban a investigar adecuadamente la situación y resulta que el padre descubrió que no, que le estaban engañando porque le estaban diciendo que el hijo falleció en un accidente y realmente no, parece ser que no fue así. Y sobre estos casos, pues hay miles de ellos. Todos los días hay noticias, ¿no? Por ejemplo, la muerte de Bruce Lee, sobre la cual pues hay varios enigmas en relación a qué le ocurrió y, por ejemplo, qué situación experimentó su cuerpo, su cerebro en particular. Pues hay todo tipo, ¿no? De situaciones de muerte de jóvenes. Y en ese sentido, pues resulta como muy instructivo el estudiar ese tipo de casos y el darse cuenta de cómo la prensa pues mete el dedo en la llaga siempre buscando los aspectos más tenebrosos de la situación, ¿no? En general. Entonces, había tanta información en este grupo que hubo un momento en que tuvimos que separar la parte, digamos, que consideramos más interesante. Y esa parte más interesante suele tener que ver con artículos que explican una situación, un fenómeno, más que un caso en particular. Y eso es lo que hay aquí en este segundo enlace. Este enlace lleva a la parte como más importante de este grupo, que son las reflexiones que hacen algunas personas en relación a las noticias que aparecen de jóvenes fallecidos. Em, en particular, lo que ocurre es que aquí en este apartado de resúmenes, pues apareció una noticia que era que básicamente daban una serie de consejos para poder sobrellevar mejor la muerte de una persona. Entonces, a partir de esta noticia, pues fui enlazando otras. Son reflexiones alrededor de la muerte realmente. Por ejemplo, pues cómo superar la pérdida de un ser querido y cuáles son las fases. O, por ejemplo, valores para poder vivir una vida más feliz. O, por ejemplo, no dejes que aquello que no puedes hacer influya sobre lo que sí puedes hacer. Es decir, son de alguna forma reflexiones que proporcionan habitualmente psicólogas en relación a cómo abordar algún aspecto, sobre todo del proceso de duelo, ¿no? Por ejemplo, aquí está el psiquiatra Rojas Marcos, el más famoso psiquiatra que tenemos en España, que está destinado en los hospitales de Nueva York, en el que dice que el dolor nos hace más fuertes y que está, digamos, verificado a través de toda una serie de experimentos y de estudios que se han realizado, por ejemplo, ¿no? Otro artículo muy interesante que dice que en el dolor, que es un aspecto biológico, es inevitable porque es biológico, sin embargo el sufrimiento es opcional. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es una construcción mental. Entonces, da una idea muy clara de la diferencia que hay entre dolor y sufrimiento, que es absolutamente esencial. Bueno, pues digamos la crema de todo lo que se ha recogido durante más de 3 años en este grupo está aquí, en este apartado inicial que hay, nada más entrar en el grupo, y me parece que es algo que merece la pena repasar por la trascendencia de las ideas que se vierten en esta crema. Pero bueno, ya después de 3 años, pues Facebook empezó a poner problemas a la actividad de este grupo, así que como que me vi obligado a crear otro lugar en el cual colocar esta información. Y ese lugar es la página Huérfilo 2.
que es actualmente la que tengo en operativa. A diferencia de lo anterior, que era un grupo donde había posibilidad de participar en la página, pues bueno, la participación es más limitada y no se pueden crear apartados como había en el grupo, con lo cual aquí eso es un poco más plano, ¿no? Aquí, digamos, lo que se ven son pues los casos, digamos, más notables. Aquí, por ejemplo, menciono un artículo derivado de una idea que el Papa Francisco trasladó, y es que el Papa como que se quejaba de que en las redes sociales se manifestaran emociones muy intensas, como la que corresponde a una situación huérfila. Entonces, bueno, a mí eso pues me llamó mucho la atención de que el Papa lo pusiera como una crítica, porque bueno, eso choca frontalmente con la idea de esta página sobre Wordle principalmente. Así que bueno, pues la verdad es que es una espinita que tengo ahí y que todavía no sé cómo resolver. Luego, bueno, pues aquí pues aparecen noticias normalmente de personas famosas y anónimas, ¿no? Por ejemplo, la última me facilitó mi hija, pues que la sobrina de Demi Lovato, pues falleció durante el embarazo y bueno, pues falleció nada más nacer, un caso muy, muy habitual en la pérdida de los hijos y bueno, pues ella manifiesta un poco su situación de que, bueno, al menos la pudo ver a la criatura, la pudo abrazar y cuanto menos, pues eso le causó una cierta situación reconfortante. Bueno, pues aquí, digamos, podéis analizar un poco todo lo que va ocurriendo en esa crónicas huérfilas. Pero luego, digamos que de esas crónicas, pues en esta conferencia he hecho una selección. Esa selección, lo primero que hago es facilitar unas estadísticas generales. La primera estadística es, bueno, ¿y cuántos niños fallecen en el mundo? Estas estadísticas normalmente las proporciona Naciones Unidas. Siempre son estadísticas orientativas. Son estadísticas, vamos a decir, como muy estrictas. eh, y digamos, pues que hace falta en ese sentido eh, mirar con un cierto cuidado, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, aquí en este caso la última estadística que hay es que la mortalidad infantil está bajando a nivel anual. Y pese a todo ello, pues más o menos se estima que unos 5 millones de niñas y niños mueren antes de cumplir los 5 años, lo cual pues es una cifra considerable en relación a los 8.000 millones de habitantes que tiene el planeta. Entonces, bueno, pues esas muertes son, son terribles y bueno, pues intentamos, supongo, poner medios para que la cifra vaya disminuyendo progresivamente. Si ya nos centramos en España, que ya nos toca más cerca, de donde nosotros estamos, pues aquí es el Instituto Nacional de Estadística quien proporciona las cifras, ¿no? Y en este caso, la primera estadística que vi me resultó como muy elocuente. Es una estadística histórica, es una estadística de mortalidad infantil en España del año 1903 al año 1950. Analizando esta estadística, en el año 1903 fallecían 111.000 críos de menos de un año y 205.000 de menos de 5 años. Es decir, estamos hablando de que anualmente, a principios de siglo en España, morían 315.000 niños, lo cual es una cifra tremenda, porque actualmente, para daros una idea, el Instituto Nacional de Estadística identifica que son aproximadamente en España 4.000 los niños y jóvenes que fallecen por estas causas. Y sin embargo, antes estábamos hablando de que a principios del siglo había 315.000. O sea, que realmente el trabajo que se ha hecho para disminuir la mortalidad infantil ha sido realmente ímprobo.
Y este trabajo, pues bueno, está relacionado básicamente con, con la mejora de las condiciones sanitarias, ¿no? Realmente. Sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de los sistemas públicos de salud, el desarrollo de las penicilinas en particular también, pues todo eso ha transformado radicalmente el panorama de los niños muertos, ¿no? Aquí hay un artículo que, bueno, ya evalúa un poquito mejor cómo cómo se produce ese descenso, ¿vale? Y entonces dice que si en el 1900 fallecían 204 menores por cada 1000 nacidos, la mortalidad esa hoy en día está más o menos en 3 por cada 1000. Es decir, que de 200 hemos pasado a 3, cual digamos es una mejora realmente espectacular, espectacular. Cuando se ve las estadísticas agrupadas por años, en Statista, que es un poco la web que estudia todo tipo de estadísticas en el mundo, pues aquí efectivamente se ve que el número de funciones en este sentido mm, es un número que realmente pues ha disminuido de un acceso, digamos, descomunal y, y la estadística es tan pequeña que hace falta aplicar una lupa, de manera que, por ejemplo, en el año 2022, que es la última estadística para los niños y jóvenes en España, pues solamente suma 3.552, que es un poquito más pequeña que los 4.000 que está dando el INE, el Instituto Nacional de Estadística. En principio, la estadística del INE es más fiable que es la beta estatista, pero bueno, vemos ahí que los menores de un año son 869, y luego entre 25 y 29 años hay 785, que es el otro grupo más grande, entre 20 y 24, 744, es decir, que esto es como una especie de U, donde la mayor parte de los fallecidos están al comienzo de la vida, los menores de un año, y luego están entre 20 y 30 años, vuelve otra vez a haber una subida similar a la del comienzo de la vida. Es decir, que son nuestros recién nacidos los más fallecidos y luego los jóvenes, digamos, entre 20 y 30 años, quienes más fallecen en este caso. Si volvemos otra vez a ver un poco las grandes causas de muerte en el mundo, pues volviendo otra vez a, en este caso, UNICEF, que es la agencia de las Naciones Unidas que se ocupa de la infancia, pues básicamente nos presenta un panorama en el cual lo que más mata a niños en el mundo son las enfermedades. Y aquí pues enumera cuáles son esas enfermedades que más matan. Por ejemplo, la neumonía mata a 1 millón de niños, la diarrea básicamente es la siguiente causa de mortalidad en este caso, y las estrategias de rehabilitación o de rehidratación son las más importantes. Luego la tercera es la malaria, sobre todo en las zonas de los países tropicales, y en este caso, pues la prevención a través de mosquiteras, pues sería lo que más puede ayudar a resolver esta situación. Y luego, pues bueno, la mitad de los niños del mundo mueren por hambre. La desnutrición está en la mitad de las muertes de los niños menores de 5 años en todo el mundo. Con lo cual, digamos, pues ahí pues lo único que podemos hacer es políticas de envío de alimentos para intentar limitar o disminuir esta terrible situación. Pero claro, ya no solamente los niños que mueren, que son muchos, más de la mitad de los niños del mundo mueren por hambre, sino que, es que luego resulta que hay 20 millones de niños, es decir, como 8 veces más que los muertos,
que sufren una desnutrición aguda grave, con lo cual, digamos, pues hace falta establecer unas políticas alimentarias mucho más amplias para intentar erradicar el hambre en el mundo, que es pues, lo que más mata, básicamente. Bueno, entonces en este caso, pues el hambre, digamos, es algo que habría que esforzarnos más para intentar erradicar. Lo digo para que seamos más sensibles a esta situación. Entonces, bueno, pues yo, por ejemplo, pues doy dinero para que efectivamente estas campañas de hambre tengan más fondos y se pueda erradicar un poquito esta situación, ¿no? Bueno, luego hay otra situación en la cual se producen muchas muertes, no tantas como las anteriores, que son las guerras. De las guerras, de las 80 o 90 que ahora mismo en el mundo, pues traigo aquí el conflicto en Gaza, básicamente. Esta es una foto de hace ya 10 años, no es reciente. Traigo esta foto porque obtuvo un premio mundial de fotografía. Hace 10 años esta foto fue premiada a nivel mundial y representa, bueno, pues un cortejo fúnebre en el cual dos niños pequeños, que se ve ahí amortajados, en primer término, son trasladados en brazos de primer término su padre y detrás supongo que será probablemente su tío o su abuelo. Y luego pues hay un cortejo fúnebre masivo que va siguiendo a los familiares camino del lugar de enterramiento, camino de poder dar sepultura a estas criaturas. Entonces, bueno, pues las guerras son un, un recuerdo terrible de que los más débiles son muchas veces los que pagan, digamos, el precio de las guerras. Y en este caso, pues las mujeres y los niños en particular sufren las consecuencias de esta situación. Ya en el mundo occidental, cuando nos movemos un poco en los países de la Europa occidental o el mundo del primer mundo, ocurre que hay una situación que, digamos, está generando una inmensa inquietud y es el suicidio juvenil. Resulta que cuando se analizan entre los jóvenes de 16 a 30 años cuáles son las causas de muerte, pues resulta que, sorprendentemente, el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte en jóvenes y adolescentes entre 12 y 29 años. Ya no solamente que el suicidio haya tomado esta posición, sino que las cifras, y es lo más inquietante, son crecientes. Es decir, que lo que ocurre es que cada año que pasa, la tasa de suicidio juvenil crece. Es decir, que todas las medidas que estamos poniendo hasta ahora para intentar contener esta lacra social, pues no están siendo suficientes. Es decir, algo estamos haciendo de una manera incorrecta, de manera que esto pues se nos está yendo de las manos, desafortunadamente. Entonces es un tema que entiendo que las autoridades políticas tendrán que poner un poquito más de empeño porque es un problema grave en nuestra sociedad que no estamos gestionando correctamente. En principio, aquí lo que se ve es que las provincias en España que más suicidios tienen pues son Ávila, Melilla, Palencia, Navarra y La Coruña. Y luego hay lugares donde no hay estadística. Por ejemplo, en Cuenca, Guadalajara, La Rioja, Salamanca, Soria, que es mi provincia, Zamora y Ceuta. Por otro lado, indicar que 3 de cada 4 suicidios los cometen los hombres. Solo 1 de cada 4 es mujeres. Con lo cual, bueno, pues habría que poner foco en qué nos ocurre a los hombres para que efectivamente los suicidios se produzcan mayormente en relación a las mujeres. Por ejemplo, se ve aquí que en la adolescencia los porcentajes de hombres y mujeres están bastante igualados.
se suicidan casi tantas mujeres como hombres, pero ya cuando vayamos a la juventud, ya de 18 a 23 años, ya la correlación es 71-28, y cuando ya es la juventud de adultez, de 24 a 29 años, ya el 80% son hombres y el 20% son mujeres. Es decir, que ahí realmente tenemos un problema entre los hombres en relación a las mujeres. A continuación, paso a ver algunas situaciones límite que son muy llamativas en los medios de comunicación. Recordemos que los medios de comunicación van buscando siempre las situaciones más dramáticas y tienden a exacerbarse sobre ellas. Aquí presento tres situaciones límite: el balconing, las masacres en las escuelas y lo que he llamado contubernios. Son situaciones orquestadas que causan muerte de jóvenes. En el caso del balconing, me centro en las Islas Baleares, donde ocurre que con cierta frecuencia, una vez cada 2 o 3 meses, más o menos en promedio, pues aparecen noticias como que un turista inglés habitualmente, al pasar de un balcón a otro, pues resulta que se cae, se resbala y al resbalarse pues cae al vacío. Cae al vacío y debido a la altura a la que se encuentra normalmente esa habitación, pues es suficiente como para provocar un accidente que acaba en la muerte de ese turista. Esto en la prensa española aparece puntualmente. Cuando esto surge en la prensa inglesa, se multiplica el efecto. Generalmente la prensa inglesa es muy sensible a toda la actividad turística de sus residentes en España y digamos que tiende a reproducir con gran enormidad las circunstancias de fallecimiento de sus ciudadanos. Aquí se ve un poco en este mapa dónde se produce el balconing, pues ahí en Madrid, en Barcelona, en Valencia, pero sobre todo se concentra en las Islas Baleares como, como lugar más habitual. Entonces, bueno, pues la prensa pues, se hace eco. Normalmente estas movidas a través de los balcones, pues mira tú que se podrían hacer por el pasillo de una habitación a otra, pues no, resulta que por algún motivo los jóvenes, no sé si para demostrar su valor o algo parecido, o que tienen mucha prisa, pues pasan por los balcones y a poco que estén cansados y o bebidos porque están en fiestas de madrugada, pues resulta que se caen. Hay que decir que el 97% de quienes hacen esta situación de balconing son varones y la unión de la testosterona del varón con el alcohol y con las drogas, pues hace que entre 2010 y 2016 se registraran en Baleares 46 casos de fallecimiento y en 44 de ellos había una excesiva ingesta de alcohol. Entonces, bueno, pues es una situación extrema que se ve con cierta frecuencia en la prensa. La segunda, digamos, que se ve es en Estados Unidos, sobre todo, las masacres en escuelas. El hecho de que en un colegio de primaria o de secundaria de Estados Unidos, pues un joven entre 14 y 17 años esté armado con un fusil ametrallador, que allí se compran con relativa facilidad, una AK-47 o algo parecido, y entonces, bueno, pues de una forma indiscriminada se pone a disparar contra todas las personas que hay alrededor. Bien en en un comedor o bien entra en una clase y se dedica a disparar indiscriminadamente a, a todos los niños que hay en ese momento en esa zona.
De todas las masacres que se han producido, que hay unas cuantas, he seleccionado Columbine. Columbine es un caso, digamos, de los más dramáticos. Aquí se ve en la parte derecha una foto de la escuela, donde se ve al asesino con el fusil ametrallador. Y, y bueno, resulta que para entrar a los colegios hay que pasar por un detector de metales para intentar que no pasen las armas. Desafortunadamente, estos individuos son capaces de saltarse los sistemas de detección de metal y al final pues consiguen acceder a un armamento de guerra que utilizado en un entorno como ese, donde las personas no están preparadas para defenderse, pues, primero son muy pequeños. Estamos hablando de estudiantes de primaria, generalmente, que bueno, no tienen un entrenamiento militar que les permita hacer frente a un agresor así. Los únicos casos de defensa que ha habido son en un tren camino de París, una persona armada se puso a atacar a los pasajeros del tren y no hubo una masacre porque resulta que había tres marines al lado del atacante que pudieron neutralizarle, pero claro que son marines, es decir, son personas entrenadas para saber lo que tienen que hacer ante un armamento de combate, ¿no? En un colegio ese entrenamiento no existe, con lo cual el agresor normalmente pues hace una carnicería entre todos los niños que hay allí. En este caso, bueno, pues hubo 15 muertos, 24 heridos, 21 por arma de fuego. Normalmente el agresor se suele suicidar, normalmente. Y, y traigo a colación este ejemplo porque hubo un director de cine que hizo un documental sobre este caso. Y entonces aquí al final de la página en Wikipedia, pues efectivamente aparece la referencia a Bowling for Columbine, que es el documental escrita por Michael Moore. Michael Moore es un magnífico documentalista, uno de los más brillantes que ha habido en el siglo XX. Y bueno, pues siempre trata temas complicados. Él generalmente pues aborda aspectos oscuros de la sociedad estadounidense que nadie quiere ver normalmente. Y en este caso pues se centró en la muerte por por ataques masivos en los colegios. Y bueno, pues es un estándar realmente el trabajo que hizo Michael Moore y me parece que merece la pena verlo con con cierto cuidado. Em, por último, sobre los contubernios, uso esta palabra tan extraña para hacer referencia a casos extraños que si no te los presenta la prensa, casi como te creerías que son falsos, ¿no? Y, por ejemplo, recientemente en Turquía, el gobierno turco ha cerrado 9 hospitales privados porque estaban dejando morir a bebés neonatos, de manera que esas situaciones facilitaran el enriquecimiento de esos hospitales. Entonces, bueno, pues es una situación que dice, "No, ¿cómo es posible, no? Que en algún lugar del mundo alguien piense en hacer algo de ese estilo?" Bueno, pues parece que sí. Hay gente para todo y a veces supongo que el afán de enriquecimiento nos nubla el buen juicio y este es un ejemplo de ellos, ¿no? Hay básicamente 47 detenidos, 4 médicos y 18 enfermeros. Así que digamos que de todo hay en la viña del Señor y de todo se puede ver y oír, básicamente. Bueno, a continuación ya paso a describir algunos casos de personas famosas que han perdido hijos. La prensa se centra mucho en los famosos. ¿Por qué? Porque los famosos tienen mucho tirón, se leen muy bien los artículos escritos sobre famosos, eso hace que suba el número de lectores y esto hace que a su vez la publicidad que se pone en esos medios pues se venda muy bien
y en consecuencia pues siempre se usa a los famosos para intentar vender más publicidad, básicamente. El primer famoso que traigo aquí a escena es el actual presidente de Estados Unidos. Cuando era joven, en esa foto que veis ahí, pues bueno, él digamos que ha tenido una vida familiar bastante complicada. Tuvo un hijo, Bo, que bueno, tenía una cierta carrera política, siguiendo la estela del padre, pero bueno, desafortunadamente lo que ocurre es que eh, en este caso, pues en un accidente de tráfico que tuvo el presidente con su primera esposa, pues su hija Naomi, de 13 meses, falleció. Es decir, es un caso de muerte en accidente de tráfico, que es también otra de las estadísticas habituales eh, en, en el mundo, ¿no? Los accidentes de tráfico matan todavía a muchas personas. Y, y bueno, resulta que luego Bo pues también tuvo un final trágico. Finalmente también el propio hijo falleció. Con lo cual, pues Joe Biden, pues la verdad que ha tenido una vida bastante, familiarmente hablando, bastante complicada. De hecho, en un momento dado el presidente Biden se planteó dejar la política, pero bueno, tuvieron que venir sus compañeros de partido para pedirle que, como un servicio al país, pues siguiera en política y bueno, pues actualmente es el presidente, ¿no? Pero en un momento dado, debido a las muertes familiares que tuvo, pues se planteó abandonar la política y dedicarse pues a su familia, básicamente, ¿no? Fijaros, digamos, la trascendencia de la dureza de las decisiones que tiene la pérdida de un hijo, de un nieto, es algo realmente terrible. Otro caso que traemos aquí muy sonado es el del baloncestista Kobe Bryant. Aquí le vemos con su mujer y con sus hijas y resulta que, bueno, pues en el año 2020 Kobe Bryant estaba con una de sus hijas desplazándose en un helicóptero hacia un recinto deportivo y con tan mala fortuna que al sobrevolar unas colinas en unas condiciones de visibilidad bastante malas, pues resulta que el helicóptero se estrelló. En ese helicóptero viajaban 10 personas y todas ellas fallecieron en, en este accidente en este caso de aviación. ¿M? Entonces, bueno, de alguna manera, pues en este caso, bueno, nos centramos solamente en el fallecimiento del padre y de su hija. Aquí se ve, por ejemplo, un graffiti artístico en el cual pues se les presenta a los dos como ángeles, ¿no? Y bueno, pues hay más expresiones artísticas en relación a esto, que se ve al padre, el padre con sus triunfos, aquí se ve al padre con su hija otra vez, la hija también practicaba el baloncesto, aunque era muy joven, pues bueno, ya estaba un poco siguiendo el camino del padre, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un caso como muy sonado por la forma en la que fallecieron, ¿no? Básicamente. Otro caso también muy sonado es la familia de John Travolta y su esposa Kelly Preston. Pues ellos tenían uno de sus hijos que, bueno, tenía una enfermedad grave, una cierta situación de parálisis cerebral y entonces, bueno, pues era un caso en donde con el paso de los años eh, la situación iba empeorando, ¿no? Es un caso de degeneración de la persona que sufre la enfermedad, en este caso era una especie de convulsiones que le daban al niño de vez en cuando y, y entonces en unas vacaciones que la familia estaba en las Bahamas es un lugar idílico pero tiene un sistema de salud bastante limitado. Entonces cuando al niño le dio una serie de convulsiones en la ducha, no estaba en ese momento observado el niño, le dieron las convulsiones y cuando la familia reaccionó y lo quisieron llevar al hospital en Bahamas, pues el niño ya estaba muy grave, padecía el síndrome de Kawasaki y bueno, pues
es un tipo de epilepsia radical, vamos a decir, que si no se trata con un sistema médico muy sofisticado, pues normalmente no se recupera. Y estando en Bahamas, pues desafortunadamente no hubo manera de poder salvar la vida del niño, básicamente. Pero los padres quedaron muy conmocionados, lógicamente, por este suceso y la prensa pues le dio bastante información. Otro caso bastante famoso es la familia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Resulta que Georgina pues estaba embarazada de dos gemelos y perdió uno de los dos. El otro ha sobrevivido, afortunadamente, pero uno de ellos lo perdieron. Bueno, en este caso, pues bien, lo traigo aquí un poco para reflejar el colectivo de de las madres que pierden un hijo o bien durante la gestación o recién nacido, como el caso de Georgina. De los 4.000 fallecidos que hay en España, 2.000 corresponden a este grupo precisamente, al grupo de fallecidos durante la gestación o con menos de un año de edad. Y bueno, pues Georgina, desafortunadamente, ha engrosado, digamos, esta estadística por ese niño que perdió nada más nacer, básicamente. Hay más madres famosas que han tenido esta situación. Por ejemplo, la banquera Patricia Botín estaba en un programa de televisión siendo entrevistada y fuera de guión, pues en un momento dado habló de que ella también había perdido un hijo. Mm, Nadie le iba a preguntar por eso, porque repito, no estaba en el guión, pero bueno, allí en una especie de confesión en vivo y en directo, pues Patricia Botín también confesó que había tenido una pérdida del mismo estilo que Georgina, básicamente. O sea que es una situación hoy en día muy habitual, muy habitual. Y luego, pues el caso más famoso que conocemos en España, que es el de Ana Obregón y Alessandro Lecchio. Es el caso que los medios más atención han dedicado, pues porque Alex, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lecchio, pues falleció por cáncer a los 28 años de edad, básicamente, y antes de fallecer le pidió a su madre en un testamento hológrafo, pidió varias cosas, pero una de ellas es que quería tener descendencia. Entonces la madre, in extremis, conservó el semen de su hijo y luego se fue a Estados Unidos, contrató un vientre de alquiler. Después de varios intentos hubo una niña. Esa niña es biológicamente la nieta de Ana Obregón, pero si lo hubiera traído como su nieta, los servicios sociales podrían habérsela quitado. Entonces los abogados de Ana Obregón le recomendaron que adoptara como madre a esa niña y ya bajo un sistema de adopción como madre y teniendo la cautela de criarla siguiendo ciertos cuidados, pues ya era muy difícil que le pudieran quitar a la niña. Y eso fue lo que hizo. Antes de regresar a Dios, inició el proceso de adopción y ya cuando le dijeron que el proceso se daba por gestionado, vamos a decir, pues ya volvió a España y pues ahora está criando a a su hija nieta y como ella es bastante mayor, pues ha establecido un mecanismo de custodia de manera que el día que Ana Obregón no esté, pues otras personas van a garantizar que van a poder criar a la niña apropiadamente. Luego pasamos al caso de los músicos. El caso más famoso entre los músicos que han perdido hijos es el músico australiano Nick Cave, que reside en Gran Bretaña, es más bien británico. Y entonces lo que ocurre es que bueno, Nick Cave no ha perdido un hijo, ha perdido dos en particular. Con lo cual es un caso de doble huerfilidad, por ejemplo, como el mío, ¿no? Yo también he perdido dos hijos, uno en el embarazo y otro por agresión. Entonces Nick Cave, pues tenía a su hijo Jethro, que bueno, era un muchacho que consumía drogas y, y estaba al lado de un acantilado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que eh, estando drogado Jethro y al lado del acantilado, pues tuvo la mala fortuna de que se cayó por el acantilado que tenía 20 metros de altura. Afortunadamente, pues falleció. Pero claro, Jethro murió 7 años después de que muriera su hermano Arthur, es decir, Nick Cave se le han muerto dos hijos
Arthur y Jethro. Y entonces, bueno, como músico que es, pues básicamente lo que ha hecho ha sido transformar el dolor en arte, básicamente. Entonces, mm, Nick Cave ha hecho un documental sobre su vida huérfila, un documental que muestra un poco el proceso de horror emocional que se vive en un caso así. Vamos a ver. Most of us don't want to change, really. I mean, why should we? What we do want is sort of modifications on the original model. We keep on being ourselves, but just hopefully better versions of ourselves. But what happens when an event occurs that is so catastrophic that you just change? You change from the known person to an unknown person. Bueno, hay que decir sobre Nick Cave, por si no lo sabéis, que es un músico bastante peculiar. No es pop, obviamente, por lo que habéis podido escuchar. Es un músico que empezó en el punk, luego ha evolucionado hacia un rock sinfónico, pero siempre haciendo una aproximación experimental, como habéis podido escuchar. Lo que más habéis notado en la música de Cave es ese aspecto experimental. Él utiliza los sonidos de una forma muy intensa para transmitir emociones, mucho más de lo convencional, y en este sentido, pues digamos que su música es difícil de asimilar. Por supuesto, además del documental, pues cabe ha publicado un disco huérfilo, un disco con 10 canciones en el cual habla un poco sobre diferentes situaciones que ha vivido en esa huerfilidad. Entonces, básicamente, pues aquí cabe, pues dice cosas en su canción como ¿qué se puede decir? Quizás solo escuchar. Y si quieres sangrar, pues sangra. Y si quieres sangrar, pues sangra. ¿Se remedia la muerte de un hijo? ¿Hay clemencia? Vale. Entonces, en ese sentido, pues bueno, aquí veis un poco algunas de las canciones, Jesus Alone, Brains of Saturn, Girl in Amber, Magneto. De todas las canciones que tiene, hay una particularmente huérfila, digamos, la que más traslada el mensaje de la pérdida de un hijo. Y vamos a escuchar un fragmento de esta canción. Si compartes una habitación de hotel con amigas, tenéis que compartir el baño. Es Let us sit together in the dark until the moment comes. With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. Bueno, aquí habéis podido escuchar un poco la aproximación del rock sinfónico que hace Nick Cave con el elemento experimental del sintetizador que está por detrás abajo en la música de acompañamiento, en la parte melódica, básicamente. Y vamos a terminar con músico huérfilo más famoso que es Eric Clapton, en un género de pop rock mucho más amable, en el cual, bueno, pues Eric Clapton vivía en Nueva York en un piso 50, estaba de gira fuera de su casa, y estaban limpiando el apartamento y abrieron una ventana, esa ventana estaba a ras de suelo y aunque se suponía que había alguien vigilando la ventana, pues no había nadie vigilando la ventana y no sabemos muy bien por qué su hijo de 5 años tuvo la
desdichada ocurrencia, supongo que estaba jugando algo, de atravesar la ventana. Pero atravesar la ventana significaba, en este caso, caer desde un piso 50, no a la calle en este caso, sino al techo del rascacielos que había al lado, que era un poco más bajo. Y allí fue donde se quedó la criatura. Y fruto de esta situación, bueno, Clapton tenía un problema con las drogas y con el alcohol antes de que muriera su hijo. Y cuando murió, pues se vició todavía más. Pero en vez de dejarse arrastrar por el alcohol y las drogas, lo que hizo fue dejarse arrastrar por la música. Y esa música fue la que le salvó. Por ejemplo, a mí me ocurrió lo mismo. Yo soy cantante y a mí la música me salvó la vida en varias ocasiones. Entonces, Eric Clapton salvó su vida dedicándose más a la música de una forma más intensa y compuso una canción que es la más famosa del mundo Warfield, Tears in Heaven, Lágrimas en el cielo, que dice cosas como: ¿sabrías mi nombre si yo te viera en el cielo, hijo mío? Que está hablando un diálogo con su hijo. Si te viera en el cielo, debo ser fuerte y continuar porque sé que no pertenezco aquí al cielo. Él es consciente de que no se puede quedar allí, ahí es donde está su hijo, como alma, digamos, sin mácula. Y entonces él tiene que volver, tiene que regresar al mundo cotidiano y continuar su vida, básicamente. Se plantea: encontraré mi camino a través de la noche y el día porque sé que simplemente no puedo quedarme aquí en el cielo. Y luego habla un poco del tormento de lo que es el duelo, ¿no? Dice: el tiempo puede derribarte, el tiempo puede doblar tus rodillas, el tiempo puede quebrar tu corazón, tenerte rogando, por favor, rogando, por favor. Y luego al final deja un verso para la esperanza, para decir, bueno, pero de todo esto se puede salir. Y dice: más allá de la puerta hay paz, estoy seguro, y sé que no habrá más lágrimas en el cielo. Aquí os pongo un fragmento de la canción interpretada por mi coral, Sagrada Familia, bajo la dirección de José Luis Ovejas. Esto es un concierto que hicimos hace ya unos años alrededor de Madrid. El imitable anuncio, lo siento mucho, pero Sigue con fiebre y tiene mucha tos. Con Mafre Salud tienes la telemedicina más avanzada. alto, ya estamos. Bueno, y con esto os habéis una idea de la archiconocida canción que seguro que os resulta familiar. Y ya por último, pues las preguntas que tengáis que hacerme. Bueno, pues fantástico repaso eh, por las crónicas y también lo que tiene que ver con la música, ¿no? En cuanto a las crónicas, muchas veces vemos, incluso por parte de familias huérfilas, que no agradan la forma en que se abordan esas muertes, ¿no? Eso es muy habitual porque el interés del periodista no es el de la familia. La familia pretende reivindicar, mientras que el periodista que lo que quiere es vender publicidad. Entonces, no se vende publicidad reivindicando en general, se vende metiendo el dedo en la llaga y diciendo imprecisiones. No voy a decir mentiras, ¿vale? Pero sí dando imprecisiones y haciendo hincapié en los aspectos más dramáticos de la situación que probablemente no sean los que a la familia le convenga. Entonces, hay que entender que la prensa no está al servicio de las familias. Esto es así. La prensa utiliza a las familias y lo utiliza como a la prensa le conviene. Y si no entiendes esto, vas a tener un serio problema con los medios de comunicación. En tu caso, por ejemplo,
Eh, ¿cómo crees que pudo haberlo hecho mejor la prensa? Bueno, pues la verdad es que en mi caso, como digamos, no fue un acto violento, o sea, la prensa generalmente se centra o en los casos de los famosos, porque son famosos, o en los casos donde hay mucha violencia, violencia de asesinato. Mi hijo no entra en esta categoría, era digamos, un accidente, como si dictaminó finalmente la juez. Entonces, digamos que la prensa no tenía interés en mi caso. Si la prensa se centró en el caso de la muerte de mi hijo, fue por dos motivos. Uno, porque ocurrió en Soria y la prensa local siempre se hace eco de todo lo que ocurre en las crónicas negras. Y entonces, bueno, pues la prensa de Soria sacó una noticia sobre mi hijo y la sacó pues de forma neutra. Es decir, se limitó a dar una visión en la cual pues yo no estaba de acuerdo en tres o cuatro detalles, pero bueno, eran detalles. Tampoco, digamos, es que me inquietara demasiado, ¿no? Había cosas que no me gustaban, había un tratamiento que yo consideraba favorable para el agresor, pero que el agresor es soriano, entre comillas, ¿no? Le estaban defendiendo. Mi hijo se veía como alguien no soriano, después de llevar 30 años veraneando allí, mientras que el agresor llevaba viviendo 5 en el pueblo, pues la prensa apoyaba de alguna manera, apoyaba entre comillas, quiero decir, de alguna forma estaba apoyando al agresor frente a mi hijo que se veía como un advenedizo. Y luego por lo demás, pues en general he conseguido que apareciera en otros medios, pero el trato fue muy exquisito, ¿no? Y ahí digamos que como era una interacción, no era una prensa escrita, porque claro, tú en una noticia periodística reaccionar cuando ya está algo publicado es complicado. Sin embargo, en una entrevista tú ahí ya tienes la posibilidad de reconducir la visión que se está dando, porque es en directo, más o menos. Exacto, Entonces, en una entrevista tú ahí ya puedes poner puntos sobre las íes. El periodista siempre va a tener una intención, pero puedes jugar un poquito con modificar la intención del periodista. En una noticia escrita, en general no puedes hacer eso, porque no va a haber rectificación, salvo que tú vayas a un juicio, lo ganes y obligues a una rectificación. Y estamos hablando de un par de años respecto a cuando fue publicada la noticia. Y eso lo único que va a hacer es darle más publicidad al medio, básicamente. Desde el punto de vista reivindicativo para la familia, bueno, queda como una familia coraje, pues está muy bien, es honroso y tal, pero le estás dando más, más publicidad a vender al medio, básicamente. Básicamente. O sea, estás siguiendo el juego al medio de comunicación, a la prensa en particular. sí, igual la prensa escrita, cuando envía estos mensajes, eh, tendría que tener más en consideración la palabra de la familia de las víctimas, ¿no? A ver, lo tiene en la medida en que exista un conocimiento personal entre el periodista y la familia. O sea, las veces en las cuales la prensa escrita me ha tratado muy bien es porque yo tengo un cierto conocimiento de ese periodista. Ahí claramente el periodista se esfuerza mucho en lo que está escribiendo. ¿Por qué? Porque te conoce. Pero si no te conoce, lo que recibe son las consignas de su jefe de redacción. El jefe de redacción recibe a su vez unas consignas del departamento de publicidad que lo que dice es, aquí hay que vender periódicos. Para que esos periódicos que llevan publicidad, cuanta más publicidad vendamos de nuestros anunciantes, mejor. Y esa es la consigna en cualquier medio de comunicación escrito del mundo. Esto es así en todas partes. Daros cuenta que la situación de la prensa es que prácticamente se va a extinguir, porque la publicidad se le está marchando a favor de las grandes tecnológicas como Facebook, Google o similar. O sea, la prensa está en una situación, en cualquier lugar del mundo, en una situación realmente dramática. O sea, están luchando por sobrevivir en su día a día. Y es una lucha muy dura. Entonces, todo aquello que beneficie a sobrevivir los medios de comunicación tiene prioridad sobre cualquier otro mensaje que se quiera dar. Y si el mensaje hay que sesgarlo para garantizar la supervivencia, se sesga. Y eso lo podéis tener absolutamente claro. ¿Y eso no va a gustar a las familias? Seguro, seguro.
Pero tenemos las redes sociales. Las familias pueden trasladar por sus redes sociales aquello que consideren oportuno. Y esas redes sociales pueden llegar a tener un impacto considerable. ¿Eh? O sea, hay gente que puede seguir, miles de personas pueden seguir un cierto caso. Entonces las familias pueden y deben usar las redes sociales para trasladar su visión. Y ahí pues colocar lo que ellos consideran que es la perspectiva adecuada. Pero claro, es su visión. Probablemente hay otras visiones de otros afectados que, por ejemplo, los agresores. Probablemente la visión de un agresor no tiene nada que ver con la visión de la familia. ¿Vale? Entonces, los medios trasladan la visión que garantiza su supervivencia. Y esto hay que tenerlo claro. Y los medios no están ahí para ayudarte a ti, están para ayudarse a ellos. Y si esto no lo tienes claro, vas a tener muchos problemas con los medios de comunicación. Bien. Bueno, y la música, en cuanto a la música, bueno, un lenguaje universal donde realmente muchísimos músicos, artistas han encontrado la forma de expresar su dolor, de expresar su pena, ¿no? Por la muerte de su hijo. Y, y en este sentido, yo creo que sí que tenemos bastantes artistas que lo han hecho porque desgraciadamente han perdido un hijo. Eh, ¿Piensas que lo que ellos escriben en ese momento de dolor al final nos llega y nos ayuda a otros padres que hemos perdido hijos? Yo creo que sí, porque son un espejo en el cual mirarnos. Normalmente son personas que tienen una carrera notable, es decir, hay miles de personas que se están fijando en su trabajo. Cualquier actividad que realizan es milimétricamente estudiada e imitada. Es decir, los músicos, los cantantes son referentes sociales. Ujú, Y en consecuencia, cualquier cosa que presentan al público va a ser estudiada de una forma muy pormenorizada. Entonces, para las familias huérfilas, pues son un espejo en el cual mirarnos y decir, a ver, ¿cómo ha podido Eric Clapton crear una canción como Lágrimas en el cielo de una belleza tan absolutamente impactante? Bueno, porque ha cogido todo su dolor, todo su sufrimiento y lo ha transformado en belleza. ¿Por qué? Para que no le destruya, básicamente. Y es un ejemplo que nosotros debemos imitar, cada uno en función de las habilidades que posee. Oye, yo no soy cantante, ya, pero tú quizás puedes escribir, o puedes hacer un dibujo, o puedes crear un cuento. Es decir, existen multitud de expresiones artísticas y todas ellas son válidas para transformar el sufrimiento en belleza y hacer con eso una especie de terapia ocupacional que nos ayude a superar nuestro duelo. Y la música es, pues, probablemente la más habitual.